Bueno, continuamos ya con nuestro programa. La verdad que viéndome aquí rodeado de estas tres magníficas mujeres, tengo que recordar aquel viejo dicho del poeta anónimo de que nunca hubo caballero de damas también servido. Buenas tardes, amigos y amigas en el flamenco. Siguiendo con nuestro programa, nos toca ahora presentar a tres mujeres que cumplen con creces los objetivos que este congreso ha dedicado a la mujer y al flamenco. En primer lugar, presentamos a la conferenciante, doña Lourdes Galvez del Postigo, que nos ilustrará sobre la mujer. En nuestro programa venía la mujer y la historia en el flamenco, y yo leo aquí la mujer en el flamenco, que es lo mismo, no varía absolutamente nada. Lourdes nace en el seno de una familia con fuertes vínculos con el flamenco y con la fiesta de Verdiales. No había encontrado dónde nació realmente, me lo acaba de decir. Quizás es porque ella dice que nació en Madrid, pero que con un añito se fue a Málaga, y por eso quizás no te aparezcan los papeles de donde eres, porque tú quieres ser malagueña, pero sin embargo naciste en Málaga. Aclarado queda. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Málaga. Ha unado su formación académica con su formación flamenca, conectando el flamenco con disciplinas artísticas y plásticas. Ha sido comisaria de exposiciones como el Gloria del Flamenco, con fondos de la Peña Juan Breva de Málaga, exposición que tuvo en el 2002 en la Sociedad Económica Amigos del País. Otra titulada Flamenco en Málaga, su origen y su historia en el Ayuntamiento de la Málaga en el 2002, y también en el mismo ayuntamiento el Flamenco de Málaga, los artistas en el 2003. O hacia el futuro Museo de Arte Flamenco de la Peña Juan Breva, ámbito cultural en el 2007. De todas ellas realizó los textos y los respectivos catálogos. Es colaboradora habitual de revistas de arte como Boletín de Arte de la Universidad de Málaga y de las revistas flamencas Candil o La Flamenca. Fue la primera mujer vicepresidenta de la Peña Juan Breva de Málaga, y hay que decir que lo sigue siendo. Sigue siendo vicepresidenta de la Peña Juan Breva de Málaga. Le acompañarán para ilustrar su conferencia Consuelo Soto Robles, Chelo Soto, cantadora malagueña, que ha demostrado su gran talento en numerosos escenarios del panorama flamenco nacional e internacional, ya sea en peñas, festivales o en recitales. Inició su andadura con solo 16 años, de la mano de la compañía de baile de Susana Lupiáñez. Cabe destacar que ha formado parte de la compañía flamenca de Joaquín Cortés, con la que ha trabajado por todo el mundo. Ha estado en Rusia, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Turquía y en numerosas ciudades de nuestro país. También ha compartido escenarios con las grandes figuras del flamenco. Y a la guitarra, Celia Morales Fernández. Celia Morales, guitarrista, nacida en la Antequera, de formación académica, ha completado su saber con las enseñanzas de tocadores de la talla de Manolo Sanlúcar o de Pedro Blanco, entre otros. A lo largo de su carrera artística ha ofrecido numerosas actuaciones por toda la geografía andaluza, destacando sus conciertos en la primera Bienal de Flamenco de Málaga y en el Festival de Jerez de 2009. De repertorio amplio, está considerada una experta guitarrista con conocimiento y pureza en el toque a la que imprime seguridad y maestría. Tres mujeres del flamenco comprometidas en romper ese techo de cristal al que la historia a veces le ha sometido. Recibámosla con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, muchas gracias Pedro por estas palabras. Estamos encantadas de estar aquí con vosotros en este Congreso Antonio Chaqueta. Y bueno, pues es cierto que nunca, como hasta ahora, se había tenido en cuenta el papel de la mujer en el flamenco. Vivimos un momento en el que se ha vuelto la mirada atrás y se ha valorado esa aportación femenina a este fenómeno musical, cultural, también histórico y social que es el flamenco. Por primera vez, en los últimos años, se tienen en cuenta partidas económicas de dinero público para organizar congresos como este, ciclos de charlas y jornadas, recitales, concursos, festivales dedicados exclusivamente a la mujer. Y esto pues antes no era así. Hoy vamos a hacer un recorrido por la historia del flamenco a través de 5 mujeres. Podrían ser muchísimas más, pero creo que son muy representativas
y que, bueno, tampoco podemos alargarnos demasiado. Y fueron cantaoras que, además de ello, fueron creadoras. Pusieron su granito de arena en la forja del arte flamenco. Y también a través de ella vamos a ver ejemplos de vida, cómo ellas se integraban en el mundo del flamenco. Y es que hubo algunas mujeres valientes que, a pesar de vivir en un momento en el que, bueno, pues la sociedad era así, ¿no? La mujer tenía un papel en la sociedad contemplativo, el papel activo era el del hombre, y ellas siempre vivían o debían vivir a expensas, ¿no?, del hombre. Dependían de su padre primero para pasar a depender de sus maridos después. Y siempre sobre el comportamiento de las mujeres recaía, y todavía recae, el concepto de honor de una familia. Según se comportaran las mujeres, una familia tenía honor o no tenía, y bueno, pues eso era también una presión muy grande. Pero a pesar de eso, siempre hubo mujeres valientes que desafiaron esas normas y que tomaron parte, pues, de un ambiente, el ambiente flamenco, que para la sociedad de esos años no era apto para señoritas, porque se consideraba un mundo de perdición, de malvivir, incluso para algunos hombres. Sus familias no querían que se dedicaran al cante porque consideraban que era un mundo de malvivir. Entonces, muchísimo menos para las mujeres. Vamos a empezar por una malagueña, la mítica cantaora La Trini, Trinidad Navarro Carrillo. La Trini fue una cantaora malagueña, creadora de varios estilos propios de malagueña. De ella tenemos algunas anécdotas, algunas historias, pero muy pocos datos concretos y fiables. Algunos, pero no los suficientes. Tenemos muchas lagunas en su vida. El investigador malagueño Eusebio Rioja la estudió con profundidad, su figura, y comprobó que nació en marzo de 1866 y que fue bautizada en San Felipe Neri, una iglesia malagueña, como hija de la iglesia. Esto significaba que era una niña huérfana. Es como se inscribían a los niños que nacían de padres desconocidos. Y parece ser que ella tuvo que ser adoptada por la familia Navarro Carrillo, que fue la que le dio los apellidos. Y junto a ellos aparecen los padrones, pues cuando ella cuenta 4 o 5 añitos de edad, en 1870. Se dice que con 18 años ya era muy conocida en toda Málaga. Y el famoso dentro del mundo del flamenco, Fernando el de Triana, que escribió el delicioso libro de biografía Arte y Artistas Flamencos, dice a Trini que tenía una hermosa voz, bien timbrada y clara, que su especialidad era las malagueñas, pero a buen seguro cantaría más palo. La fama que empezó a rodear a la Trini hizo que la contrataran fuera de Málaga y que en Sevilla quisieran escucharla. Pero la vida no fue benévola con ella. Siendo una mujer muy guapa, odiaba que la fotografiaran, porque perdió un ojo, era tuerta, cuando era muy joven. Unos dicen que fue su pareja que se lo vació en una paliza. Esto nos lo contaba Diego el Perote, que es un cantaor que frecuentó la Peña Juan Breva y contaba estas cosas porque la había vivido, había convivido con la Trini. Otros dicen que fue un accidente al intentar comer una aceituna que estaba pinchada en una navaja. El caso es que la pobre se quedó tuerta. Y esas penas, esa manera de vivir para ella tan pesada, la reflejaba en sus letras. En ellas contaba su estado anímico y dicen que escucharla era escalofriante porque lloraba el cante. Y muchas cosas de estas pues las sabemos, como he dicho, por tradición oral, ¿no?, por personas que convivieron con ella. Pero sí que ha pasado un capítulo de su vida a la historia fidedignamente, y es un problema muy grave de salud que tuvo, que la puso al borde de la muerte, y que lo conocemos porque el médico que la trató, el doctor Gálvez Ginachero, que además es una persona muy querida en Málaga, porque él destacó en ser solidario con los que menos tenían, pues lo refiere en sus diarios médicos. Cuenta cómo llegó la Trini a su consulta y nos la define como una mujer guapa, de fama, vestida con empaque de reina y demacrada por los dolores que sufría, que ingresó el 1 de abril de 1897 como paciente y que tuvo que ser operada de un tumor en el útero.
una operación del siglo XIX en el útero no me lo quiero ni imaginar. Entonces ese trance la marcó para siempre. Y creó la letra que dice: no se borra de mi mente el día 14 de abril, y siempre tendré presente que en ese día me vi a las puertas de la muerte. Cuando salió de la enfermedad estaba débil, convaleciente, no podía cantar, y si no cantaba no podía vivir. Entonces le pide ayuda a Juan Breva, a su paisano, que era toda una estrella del flamenco en España, y este le organiza un homenaje a su beneficio, donde actuaron grandes artistas como el propio Juan Breva, Fernando el de Triana y La Parrala. Unos años más tarde se casó con un señor llamado Ignacio Maroto, y junto a él montan en la Caleta de Málaga el famoso Ventorrillo de la Trini. Allí se daban comidas y también había cante, aunque su dueña solo cantaba en ocasiones cuando a ella le apetecía, ¿no? Esta venta cierra en 1911 cuando queda viuda, y con sorpresa en el padrón de ese año leemos que convive con una señorita que se llama Pastora Pavón Cruz, de 26 años. Pastora Pavón Cruz es la niña de los peines, y convivió con la Trini durante 2 años, con lo cual suponemos que tuvieron que ser muy amigas. Sin embargo, hasta ahí sabemos de la Trini. De sus últimos años muy poco se sabe. Un periodista, Adelardo Fernández Arias, que firmaba como el duende de la colegiata, pues la entrevistó en un artículo que se publicó en el Heraldo de Madrid en 1912. Y nos dice que la encuentra como dependienta de una tienda de bebida cerca de calle Larios, y la describe con un ojo de cristal, o sea, nos está confirmando la historia, ¿no?, de que era tuerta. Y nos lo cuenta así: y la Trini, que fue reina de la Caleta, triunfadora, que hizo correr el vino y el dinero, que sembró Málaga de alegría, y a oír su voz sonora acudió tanta gente, aquella cantaora que tenía estilo, que era célebre en España por ser única en su género, que había hecho correr su popularidad por todas las regiones españolas, estaba allí ante mí, en aquella tiendecilla, sola, muy sola, olvidada, abandonada, con su belleza histórica, su estilo legendario y su ojo de cristal. No sabemos cuándo ni cómo murió, dónde acabó sus días. Algunos dicen que en Antequera, regentando una casa de cita en torno a los años 30. Nunca llegó a grabar, y nos dicen que llegó a hacer una prueba de sonido en un estudio de grabación, pero que al escuchar su voz le gustó, le desagradó tanto que no quiso grabar. Así que nos hemos quedado con las ganas de saber cómo lloraba el cante la Trini. Pero hoy tenemos aquí a Chelo Soto, cantaora, y a Celia Morales, guitarrista, que nos van a hacer un cante por malagueñas de la Trini. Vamos a escuchar.
Seguimos con otra dama del siglo XIX, María de las Mercedes Fernández Vargas, conocida como la Serneta, que nació en 1840 en Jerez de la Frontera. Este apodo se lo puso su propia madre por lo vivaracha que era e inquieta cuando era niña, y esto lo cuenta ella misma en una entrevista que le hizo Roberto Palacios para la revista Alrededor del Mundo en 1901. Su padre era herrero allí en Jerez, y en su fragua fue donde Mercedes tuvo su primer contacto con el canto. Su importancia es mucha, ya que creó varios estilos de soleá, siendo considerada aún en vida una de las grandes maestras del palo de la soleá. Además se dice que muchas de las letras de gran profundidad eran también creadas por ella misma a partir de sus experiencias, que son íntimas y por tanto podríamos decir que quizá escandalosas para el momento, para el siglo XIX, o poco usuales para una mujer, como esa que dice: me acuerdo de cuando puse sobre tu cara la mía y suspirando te dije, Serrano, ya estoy perdida. O esa declaración de amor de dos personas que no pueden hablarse libremente y que quizá es más acorde a ese tiempo que le tocó vivir, que dice: solamente con mirarme conocerás que te quiero y también conocerás que quiero hablarte y no puedo. Antonio Machado y Álvarez de Mófilo la incluye en su lista de los cantaores más famosos de la historia, en su libro Colección de cantes flamencos de 1881. Además, la Serneta sabía tocar la guitarra, por lo que también se ganaba la vida como profesora dando clases a domicilio, pues a miembros de familia acomodadas, de buena posición económica, tanto en Sevilla como en Madrid, donde parece que residió grandes temporadas y tuvo cierta fama, sobre todo a raíz de don Antonio Chacón, que fue el que la conoció y la ayudó a hacerse figura. Él sabía que ella estaba pasando un mal momento, pues que daba clases para subsistir, que incluso llegaba a alquilar sus trajes de actuar, los alquilaba para poder sacar un dinerillo. Entonces le organiza un homenaje en la capital de España y le buscó algunas actuaciones en teatros madrileños como el Liceo Pinos. Mercedes fue una mujer de gran belleza, que sepamos nunca se casó ni tuvo hijos, y encontramos que ya con 60 años está empadronada en Utrera, Sevilla, junto a una hermana que vivía allí, y en Utrera pasó sus últimos días hasta que murió en 1912. Los grandes difusores del cante de la Serneta fueron los Pavón, Pastora, Niña de los Peines, su hermano Tomás, y ambos la veneraban. También Juan Breva, que por supuesto la conocería y coincidiría con ella en su vida profesional, y como hemos dicho, don Antonio Chacón, que se erigió incluso en su benefactor en Madrid. El pueblo de Utrera, como la Serneta pasó sus últimos años allí, hizo suya las soleares de la Serneta, y sus grandes difusoras en Utrera no fueron otras pues que las grandes Fernanda y Bernarda de Utrera. Tampoco sabemos cómo cantaría Mercedes la Serneta porque no grabó. Fernando el de Triana, en el libro al que me he referido antes, Artes y Artistas Flamencos, dijo de ella: yo quisiera que mi inteligencia tuviese el desarrollo que tiene la de otros seres que admiro para describir con más elocuencia el arte y la majeza de tan extraordinaria artista. Y le dedica la siguiente letra: cuando murió la Serneta, la escuela quedó cerrada, porque se llevó la llave del cante por soleá. Vamos a escuchar una soleá de la Serneta en la voz de nuestra Chelo, nuestra Celia la guitarra. Vamos allá. Celia, dale.
Bueno, yo sé que mañana viene mi paisano Ramón Soler a hablar de la repompa, pero yo no podía pasar sin hablar de ella en mi recorrido por las mujeres artistas. Enriqueta Reyes Porra, la repompa, gitana del Perchel, que nació en 1937 y murió muy jovencita, en 1959. Ella actuaba desde chiquitilla en las tabernas de Málaga, donde se hizo muy popular, hasta el punto de que fue requerida por otra gran mujer, Pastora Imperio. Creció en una familia de 9 hermanos y como era pequeña y gordita, su abuelo le puso repompa y con repompa se quedó. Se escapaba desde chica para cantar y bailar porque ella tenía clarísimo desde chica que quería ser artista. El guitarrista Niño de Almería, viendo su talento y el de otros chiquillos malagueños como Pepito Vargas, La Cañeta, crea el grupo Los Vargas y empiezan a actuar en las fiestas, en los primeros hoteles de la Costa del Sol, en los pueblos y también en tablaos malagueños como el Pimpi y el Refugio. Precisamente, estando trabajando en el Pimpi, pues se presentaron un día a conocerlo Pastora Imperio y su yerno Gitanillo de Triana, porque habían oído hablar muchas cosas buenas de estos niños. Quedaron prendados de ellos y en el verano de 1956 Enriqueta recibe la llamada de Pastora Imperio para que actuara en un tablao que acababan de inaugurar en Palamós, en Gerona, que se llamaba el tablao La Pañoleta. Después de esta experiencia, pues la llaman a Madrid para actuar en el Corral de la Morería y formar parte del elenco de este tablao. El presidente, bueno, hoy no es presidente, uno de los presidentes míticos de la Peña Juan Breva, fundador, uno de los socios fundadores, José Luque Navaja, en sus memorias nos cuenta que en 1964 fueron un grupo de artistas malagueños a grabar el mítico disco Café de Chinita, que es quizá la primera antología de cantes de Málaga que existe. Bueno, pues con motivo de ir a Madrid todos juntos, organizaron una fiesta allí en el Corral de la Morería. Y cuando el personal del tablao, que tanto había tratado y tanto había querido a Enriqueta, la repompa, escuchó allí cantar a su hermana pequeña Rafaela, pues todos rompieron a llorar recordando a la repompa. Su vida solo abarcó 22 años y con esa vida tan cortita fue capaz de crear sus propios estilos de tangos y de bulería, que aprendió de la tradición perchelera aglutinada en su maestra, la Pirula, madre de La Cañeta. Y para nuestra suerte, la repompa sí grabó con una calidad extraordinaria. Tenía una voz racial, una afinación perfecta y un sentido del compás infalible. Su fama fue grande a pesar de su corta vida y dicen los que tuvieron la suerte de verla actuar que era maravillosa porque a su personalidad cantadora se le unía un talento especial para bailar y verla cantar y bailar era todo un espectáculo. Su muerte prematura la convirtió en un mito y sus cantes han sido una gran influencia para otros cantaores como Camarón, como Remedios Amaya y por supuesto su hermana Rafaela y su sobrina Amparo Heredia. Pero además sus estilos de tango han pasado a formar parte de la tradición flamenca, se han convertido en unos tangos clásicos y eso los convierte en un legado trascendental e inmortal. Vamos a escuchar esos tangos de la repompa con Chelo y Celia. Magdalena,
Bueno, y ahora nos vamos al medio rural y cortijero donde se crió tía Anica la Periñaca, que se llamaba Ana Blanco Soto. Y aquí tenemos una manera completamente distinta de entender el flamenco. Aquí el flamenco es el medio para celebrar algún hito festivo, el final de la cosecha, las fiestas como la Navidad, las bodas, los bautizos, el día que llueve y no se puede ir al campo a trabajar, pues se canta, se baila. Y esto era así desde tiempos inmemoriales y según las tradiciones de cada lugar. Estas fiestas eran formas de celebración, pero también eran la oportunidad de encontrar pareja, por supuesto a la vista de todos. Y en este punto, de nuevo encontramos ese predominio masculino, ya que el cabeza de familia era el que daba permiso para que la mujer y las hijas pudieran participar de la fiesta. Yo me pregunto cuántas buenas artistas se han perdido porque sus padres, sus maridos, no permitían
que ellas pudieran participar y expresar esas dotes artísticas que tenían. Y a pesar de ello, hay una cosa que quiero destacar, y es que esas mujeres, aunque no las dejaran de cantar, de bailar, de expresarse, sin embargo, son fundamentales a la hora de conservar las tradiciones y los cantes, porque ellas son, en el seno familiar, son las transmisoras orales de todo ello y procuran la continuidad de esa tradición. Y tía Anica es un ejemplo de esto que estoy diciendo. Ella nació en 1899 y en su caso su padre sí que la dejaba a ella cantar. Es más, ella cuenta que de chica estaba jugando con las amigas y el padre mandaba llamarla para que cantara, bailara con los amigos. Pero cuando crece y se casa, es su marido el que se convierte en su dueño y decide que no la va a dejar de cantar, ni siquiera en las reuniones familiares. Pero el destino no se conformó con eso. Resulta que el marido de tía Anica se muere de repente y Ana se queda viuda, se queda muy joven, con muchos niños chicos que echar para adelante. Y en ese momento el cante se convierte en su modo de vida, en la manera de ganar el pan y los garbanzos para sus niños, porque además lo cuenta así: yo he ganado esta noche 20 duros, con estos 20 duros yo ya tengo para que mis niños coman 2 semanas sus buenos potajes de garbanzo y sus buenos pan. Dice, ya no tengo que ir hasta dentro de 2 semanas otra vez a cantar. Pues gracias a este giro del destino se pudieron conocer y perpetuar estilos de Jerez que a lo mejor de otra manera se hubieran perdido. Por ejemplo, los de tío José de Paula. Tío José de Paula era el manijero, es decir, el encargado de la cuadrilla de trabajadores del campo donde trabajaba la familia de tía Anica. Entonces ella se crió escuchándole, porque le encantaba sentarse a su lado a escucharlo cantar. Pues esos estilos que él no era profesional y que probablemente se hubieran perdido, tía Anica los conservó, los cantó y además los grabó. Es verdad que ella los graba siendo mayor, siendo una señora de 60, 70 años, pero los dejó hoy para la posteridad. Y además, José Luis Ortiz Nuevo se dedicó a escribir sus memorias, las memorias de tía Anica, tal y como ella las contaba, en un libro maravilloso que si no lo han leído se lo recomiendo a todos, que se llama Yo tenía muy buena estrecha. Ella tiene una frase mítica que se la dijo a Caballero Bonal en una entrevista. Esa frase que dice que cuando ella cantaba a gusto, la boca le sabía sangre. Bueno, pues una mujer estupenda, una mujer pues que entendía la vida de una manera muy sencilla y que vio cómo el flamenco podía ser una manera estupenda para echar para adelante a sus niños y que creó, que perpetuó estilos que se hubieran perdido. Es una gran importancia la que tiene esta mujer. Pues vamos a escuchar una de sus estremecedoras siguillas en la voz de nuestra maravillosa Chelo Soto, con la guitarra maravillosa de Celia Morales.
Ahora tengo que seguir yo. Menos mal que ya solo me queda una, y quizá una de las más grandes. Vamos a terminar con la mujer que yo creo que es el ejemplo de artista triunfadora, reconocida tanto por sus compañeros hombres como por sus compañeras mujeres, la que alcanzó unas cotas de reconocimiento que ninguna otra tuvo, incluso tras su muerte, porque es la única artista en todo el mundo flamenco que tiene su voz declarada bien de interés cultural con categoría de patrimonio documental, que se le otorgó la Junta en 1999. Y es que en España, en el siglo XX, antes de que llegara la Guerra Civil, ocurre una serie de cambios, una especie de evolución a todos los niveles, y ahí incluye un principio de emancipación de la mujer en algunos aspectos. Es lo que se ha llamado la nueva Eva, una mujer pues que toma conciencia de su papel pasivo y se revela.
Es una mujer que empieza a trabajar porque le gusta y porque quiere aportar, no por necesidad. Es una mujer que se maquilla, es una mujer que se corta la melena, que practica deporte, que conduce coche, que sale con sus amigas. Mujeres que hacen cosas que tradicionalmente le habían dicho que no podía hacer. Y yo creo que si lo traducimos al flamenco, la mujer que más se acerca a este concepto es la gran Pastora Pavón Niña de los Peñas. Como decimos, la cantaora más reconocida y la que mayores éxitos cosechó, tanto en vida como después de muerto. Ella nació el 10 de febrero de 1890 en Sevilla y su nombre artístico le vino dado por unos tangos que ella cantaba cuando era jovencita, que decían: peínate tú con mis peines, que mis peines son de azúcar. Pero años después ella dijo en una entrevista que eso le daba mucho coraje, que no le gustaba su nombre artístico y que esos tangos no tenían fundamento flamenco ninguno y por eso nunca quiso grabarlo, a pesar de que muchas casas discográficas se lo ofrecieron. En 1910 salieron sus primeros discos y en Sevilla fueron recibidos con una gran expectación. Las tiendas donde se vendían se llenaban de gente y los casinos y las tabernas que tenían gramola se llenaban de aficionados ávidos por escucharlo. Estos discos fueron un éxito y provocaron nuevos contratos en los mejores teatros y salas de Sevilla durante todo el año. 2 años después, los periódicos ya la anuncian como la reina del cante andaluz y se va a Berlín, Alemania, a grabar nuevos discos. A pesar de que los grandes empresarios la contrataban y le proponían salir de España para actuar, ella nunca quiso salir de España. En una reunión en casa de otra gran mujer, la argentinita, pues Pastora conoce a Federico García Lorca y congeniaron inmediatamente y forjaron una amistad que duraría hasta la trágica muerte del poeta. Lorca la propuso como modelo de cantaora enduendada, en un texto memorable en que la considera sombrío genio hispánico, equivalente en capacidad de fantasía a Goya y a Rafael el Gallo. Mucho después de la muerte de Federico, Pastora grabaría unos aires populares a compás de bulería a los que llamó lorqueña, y a ella le gustaba decir que su amigo Federico los había creado para ella. Después de tener distintas relaciones sentimentales, algunas de ellas muy mal vistas por la sociedad, ella se casó con un artista bastante más joven que ella, lo que tampoco estaba bien visto, Pepe Pinto, que la veneró y la cuidó mientras vivió, consolidando Pepe Pinto con su comportamiento ese respeto y esa admiración que toda la afición y los compañeros sentían por ella. Fue una artista muy completa, dominó todos los palos hasta el punto de crear sus propios estilos para tango, petenera, bulería, bambera y darle su personalidad a todo lo que cantaba, que afortunadamente nos legó en una amplísima discografía. Como he dicho antes, su voz fue declarada bien de interés cultural con la categoría de Patrimonio Documental en 1999 y es la única artista flamenca que goza de esta distinción. Es una maestra inevitable de todo aquel que quiera aprender a cantar, tiene que escucharla, y su figura marca un antes y un después en la consideración de la mujer en el flamenco, ya que es quizá el prototipo de mujer artista triunfadora y, como he dicho antes, profundamente respetada tanto por hombres como por mujeres. Vamos a escuchar unas bulerías deliciosas en la voz de nuestra Chelo y nuestra Celia. Vamos allá.
Una foto, ¿vale? Venga, ven Paco.